El hombre espiritual. Por Watchman Nee. La actitud correcta es, yo tengo mi propia voluntad, con todo, quiero la voluntad de Dios. Deberíamos poner nuestra voluntad de su lado, y aun esto no ha de ser hecho por nuestra propia fuerza, sino por la vida de Dios. La verdad de toda la cuestión es que la vida que antes movía nuestra voluntad, ahora ha sido entregada a la muerte, a fin de que ahora podamos ocupar nuestra voluntad en la vida que nos da la energía de Dios. No eliminamos nuestra voluntad, ésta se halla aún en el mismo sitio, solo que la vida ha cambiado. Lo que ha muerto es nuestra propia vida, la función de la voluntad sigue, aunque renovada por Dios. A partir de ahora la voluntad es movida por la nueva vida. La obra del Espíritu Santo. Los creyentes que se han hundido en la pasividad y han sido esclavizados por no entender la obra del Espíritu Santo son en extremo numerosos. Estos son algunos de los malentendidos más comunes. 1. Obedecer al Espíritu Santo. Los creyentes piensan que Hechos 5:32 sugiere que han de obedecer al Espíritu Santo, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pero fallan, según el mandamiento de la Biblia, en poner a prueba todos los espíritus por si son de la verdad o del error. 1 Jn 4:1-6. En vez de ello aceptan que todo espíritu que va a ellos es el Espíritu Santo. Creen que esta obediencia ha de ser agradable a Dios. Lo que no saben es que la Escritura, aquí, no nos enseña a obedecer al Espíritu Santo, sino a obedecer a Dios el Padre, por medio del Espíritu Santo. En Hechos 5:29, los apóstoles, cuando fueron interrogados por parte del consejo, replicaron que ellos habían de obedecer a Dios. Si alguno hace objeto de su obediencia a Dios el Espíritu y se olvida de Dios el Padre, tiende a obedecer al Espíritu que hay en él o alrededor de él, en vez de obedecer por medio del Espíritu Santo al Padre que está en el cielo. Esto le hará emprender el camino hacia la pasividad y, además, proporcionará a los espíritus malignos la oportunidad para la falsificación. El sobrepasar los límites de la palabra de Dios introduce innumerables peligros. 2. El régimen o soberanía del Espíritu Santo. Recordemos nuestra discusión pasada sobre la forma en que Dios rige nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo, y cómo nuestro espíritu rige sobre nuestro cuerpo, o la persona entera, a través del alma, o la voluntad. Esto puede sonar muy simple, pero la implicación espiritual es enorme. El Espíritu Santo influencia nuestra intuición solamente para hacernos conocer su voluntad. Solo llena nuestro espíritu, y nada más. Él nunca controla o llena nuestra alma o cuerpo directamente. Este punto debería tenerse muy en cuenta. No deberíamos, por tanto, esperar que el Espíritu de Dios piense por medio de nuestra mente, sienta a través de nuestra emoción o decida mediante nuestra voluntad. Da a conocer su voluntad a la intuición de nuestro espíritu, a fin de que nosotros mismos podamos pensar o decidir por medio de nuestra voluntad. Él da a conocer su voluntad a nuestra intuición, a fin de que nosotros podamos pensar y sentir y obrar en conformidad con su voluntad. Es un grave error pensar que hemos de ofrecer nuestra mente al Espíritu Santo para que Él piense por completo a través de ella. La verdad es que Él nunca utiliza la mente del hombre directamente, en vez del hombre. Nunca le pide que se ofrezca a sí mismo pasivamente a Él. Lo que Dios quiere es cooperación con Él. No obra para el hombre, porque incluso su movimiento al obrar por Él podría ser apagado por el creyente. Nunca fuerza a nadie a hacer nada. El Espíritu Divino tampoco controla directamente el cuerpo del hombre. Si éste desea hablar, tiene que hacer entrar en actividad la boca, para andar, sus propios pies, para trabajar, sus propias manos. El Espíritu de Dios nunca interfiere en el espíritu del hombre, que es la nueva creación de Dios. No usa ninguna parte del cuerpo humano, aparte del consentimiento de la voluntad de este último,
Es más, incluso si el hombre está dispuesto, Dios no ejercita ninguna de las partes del cuerpo en lugar de él. El hombre debe ser siempre su propio dueño. Ha de ejercitar todo su cuerpo. Esta es la ley de Dios que él no puede infringir. Decimos con frecuencia que el Espíritu Santo gobierna sobre el hombre. Por esto entendemos que el Señor obra en nosotros para hacernos obedientes a Dios. Pero si creemos que significa que Él controla directamente todo nuestro ser, estamos en un error completo. Podemos distinguir aquí mismo si la obra es del Espíritu Santo o de los malos espíritus. El Espíritu Santo nos reviste para que demos testimonio de que pertenecemos a Dios, en tanto que los espíritus malignos manipulan a las personas para transformarlas en robots. El Espíritu de Dios pide nuestra cooperación, los espíritus malignos buscan el control directo. De ahí que sea fácil ver que nuestra unión con Dios es en el Espíritu y no en el cuerpo y el alma. Si entendemos mal esta verdad y esperamos que Dios mueva directamente nuestra mente, emoción, voluntad y cuerpo, estamos abriendo la puerta a la falsificación de los espíritus malignos. Aunque el cristiano no debería seguir su propio pensamiento, sentimiento o preferencia, sin embargo, después que ha recibido revelación en su espíritu, debería ejecutar con su mente, emoción y voluntad la misión o carga que le ha llegado al espíritu. La vida espiritual. Entre los diversos malentendidos relacionados con la vida espiritual podemos encontrar los siguientes. 1. Habla. El texto usado es Mateo 10:20, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. Los cristianos con frecuencia asumen que Dios va a hablar a través de ellos. Algunos se imaginan que mientras están entregando un mensaje en una reunión no deben emplear su mente y voluntad, sino simplemente ofrecer sus bocas pasivamente a Dios, dejándole que Él hable a través de ellos. Es innecesario decir, sin embargo, que las palabras de Jesús referidas en este pasaje particular han de ser aplicadas solo al tiempo de persecución y de prueba. No sugiere que el Espíritu Santo haya de hablar en vez del creyente. La experiencia de los apóstoles Pedro y Juan en el concilio cumple esta predicción. 2. Guía. Texto: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad en él, Is 30 horas y 21 minutos. Los santos no se dan cuenta de que este versículo se refiere de modo específico a las experiencias del pueblo terrenal de Dios, los judíos, durante el reinado del milenio, cuando no habrá falsificaciones satánicas. Sin percatarse de este hecho, ven la guía sobrenatural en una voz, que es la forma más elevada de guía. Se consideran más espirituales que el resto y por ello reciben la guía sobrenatural de este tipo. Ni escuchan a su conciencia ni siguen su intuición, meramente esperan en forma pasiva la voz sobrenatural. Estos creyentes creen que no tienen necesidad de pensar, ponderar, escoger o decidir. Simplemente lo que han de hacer es obedecer. Permiten a la voz que sustituya a la intuición y la conciencia. Y la consecuencia es que, a. No utilizan su conciencia, b. Dios no les habla para la obediencia automática, c. Los espíritus malignos se aprovechan de la oportunidad y sus voces sobrenaturales sustituyen a la acción de la conciencia. El resultado es que el enemigo gana más terreno en el creyente. Y, a partir de este momento el hombre no es influenciado por lo que siente, por lo que ve, o por lo que dicen los demás, y se cierra a toda pregunta, y no va a razonar. Esta sustitución de la acción de la conciencia por la guía sobrenatural explica el deterioro de los estándares morales de las personas que tienen experiencias sobrenaturales, porque han sustituido realmente su conciencia por la guía de los espíritus malignos. No tienen la menor idea de que su estándar moral ha sido rebajado, pero su conciencia ha sido cauterizada por el cese deliberado en escuchar su voz y por escuchar las voces de los espíritus malignos, en cosas que deberían ser decididas por la conciencia con respecto a si son buenas o malas. 3. La memoria. Texto:
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. JN 14:26. Los cristianos no se dan cuenta de que este versículo significa que el consejero va a iluminar su mente para que ellos puedan recordar lo que el Señor ha dicho. Ellos, en cambio, piensan que les instruye a que no hagan uso de su memoria porque Dios les hará recordar todas las cosas. En consecuencia permiten que su memoria degenere en la pasividad, no ejercitan su voluntad a recordar. ¿Y cuál es el resultado? A. El hombre no hace uso de su memoria. B. Y Dios no la usa, porque Él no lo hará. Aparte de la cooperación del creyente, C. Los espíritus malignos la usan y reemplazan sus actividades en lugar del uso voluntario de la memoria por parte del creyente. 4. El amor. Texto. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ro. 5:5. Algunos entienden esto mal, como si significara que ellos no han de amar, sino dejar que el Espíritu Santo les proporcione el amor de Dios a ellos. Piden a Dios que ame a través de ellos, que el amor de Dios les sea proporcionado en abundancia, de modo que queden llenos del amor divino. Ellos ya no han de amar, porque a partir de entonces es Dios el que ha de hacerlos amar. Cesan en el ejercicio de su facultad afectiva y permiten que esta función se hunda en una parálisis total. El resultado es que, a. El creyente mismo no ama, b. Dios no va a conceder su amor sobrenatural sobre él, prescindiendo del hombre o de la operación de su afecto natural, y, por ello, c. Los espíritus malignos sustituyen al hombre y expresan su amor u odio a través de él. Y una vez el hombre ha abandonado el uso de su voluntad para controlar su afecto, los espíritus malignos ponen su amor fraudulento en él. A partir de entonces se comporta como si fuera de madera o de piedra, frío y muerto a todos los afectos. Esto explica por qué es difícil acercarse a muchos creyentes, por más que sean santos. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, dice el Señor Jesús, Mr. 12:30. Ahora bien, ¿qué amor es este? O sea, ¿de quién es el corazón, mente, alma y fuerza de que se trata aquí? Se trata, naturalmente, del nuestro. Nuestra vida natural debe morir, pero estas dotes naturales y sus funciones permanecen. 5. Humildad. Texto. Porque no nos atrevemos a contarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. 2 Cor. 10:12 y siguientes. Los creyentes interpretan mal este largo pasaje desde el versículo 12 al 18, como si nos llamara a escondernos, hasta el punto de que habríamos de dejarnos sin consideración alguna para nosotros mismos, algo que Dios, sin duda, nos permite. No hay pocos casos de humillación propia que no son otra cosa que una pasividad disimulada en lo esencial. La consecuencia es, a. El creyente se anula a sí mismo, b. Dios no le llena, y c. Los espíritus malignos explotan su pasividad para hacerle inservible. Cuando el cristiano que se ha rebajado a sí mismo de esta forma está bajo la penetración enemiga, su ambiente le parece enteramente oscuro, sin esperanza, desolado. Da la impresión de estar muerto y frío, abatido, melancólico, a todos los que se ponen con contacto con él. Fácilmente se desanima, y este es su estado constante. En los momentos decisivos abandona la lucha y se retira, dejando a los otros en la estacada. La obra de Dios no es demasiado importante para él. En su habla y en su obra trata de esconderse, pero esto solo manifiesta su yo aún más, algo lamentable para el que es verdaderamente espiritual. Debido a su excesiva falta de consideración de sí mismo, está ahí, sin hacer nada, simplemente observa, cuando hay tan gran necesidad en el reino de Dios. Da muestras de su perpetua incapacidad, desesperanza y sentimientos lastimados. Aunque puede considerar que esto es humildad, no se da cuenta de que es la obra de los espíritus malignos.
La verdadera humildad puede mirar a Dios y seguir adelante las órdenes de Dios. Sabemos que además de la voluntad del hombre hay otras dos voluntades totalmente antagónicas en el mundo. Dios nos llama a obedecerle y a resistir a Satanás. 2 veces en la Biblia vemos que se menciona estos dos lados. 1, someteos a Dios, exhorta a Santiago, y luego dice inmediatamente, y, resistid al diablo. 4:7, 2, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, manda Pedro, y a continuación encarga a los lectores, resistid al diablo, firmes en vuestra fe. 1 P 5:6, 9. Esta es una verdad equilibrada. El creyente debe aprender a someterse a Dios en todas las cosas y reconocer que lo que Él ordena es lo mejor para él. Aunque sufre, de buena gana se somete a la voluntad de Dios. Esto, sin embargo, es solo la mitad de la verdad. Los apóstoles entendían el peligro de la unilateralidad, por ello creían que era apropiado advertir al cristiano que resistiera al diablo una vez se había sometido a Dios. Esto se debe a que hay otra voluntad además de la suya, la de Satanás. Con frecuencia el diablo falsifica la voluntad de Dios, sobre todo en las cosas que nos suceden. Si no nos damos cuenta de la presencia de una voluntad distinta de la de Dios, podemos confundir la voluntad de Satanás con la de Dios, y por ello caer en la trampa del diablo. Por esta razón Dios quiere que resistamos al diablo en tanto que nos sometemos a Dios. La resistencia se hace por medio de la voluntad. Resistencia significa que nuestra voluntad se opone, desaprueba, hace frente. Dios quiere que ejercitemos nuestra voluntad, por lo cual nos exhorta a que resistamos al diablo. Él no va a resistirle por cuenta nuestra, debemos usarla haciendo caso de la palabra de Dios. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Ya que sabemos que la voluntad de Dios es revelada en sus mandatos, el cristiano puede aceptar todo lo que le llega como si fuera voluntad de Dios. En este caso, no va a emplear su voluntad para escoger, decidir o resistir. Simplemente acepta quietamente todo lo que le llega. Esto suena bien y parece recto, pero contiene un punto falso. Reconocemos que la mano de Dios está detrás de todo, y confesamos que nos hemos de someter plenamente bajo su mano. Pero el punto en cuestión aquí es más de actitud que de conducta. Si lo que nos sucede es la voluntad directa de Dios, ¿objetaríamos? Esto es una cuestión de la intención de nuestro corazón. Pero, una vez hemos asegurado nuestra obediencia a Dios, deberíamos inquirir más allá, ¿emana esto del espíritu maligno o se trata de la voluntad permisiva de Dios? Si es su voluntad ordenada, no tenemos objeción; si es de otra forma, entonces nosotros resistimos juntamente con Dios. De ahí que esto nunca implica que tengamos que someternos a nuestro ambiente sin un examen y sin ninguna prueba diaria. Nuestra actitud permanece la misma en todo momento, pero nuestra práctica solo se realiza una vez estamos seguros de la voluntad de Dios, porque ¿cómo podríamos someternos a la voluntad de Satanás? El cristiano no debería actuar como un ser sin cerebro, arrastrado pasivamente por su ambiente. Debería examinar activa y conscientemente el origen de cada cosa, poner a prueba su naturaleza, entender su significado y decidir el curso que ha de seguir. Es importante obedecer a Dios, pero no ciegamente. Una investigación activa no es una señal de rebelión contra las órdenes de Dios, porque la intención de nuestro corazón sigue siendo la de sumisión hacia Dios. Únicamente queremos estar seguros de que en nuestra sumisión estamos verdaderamente obedeciendo a Dios. Una falta definida en la actitud de obediencia se deja ver en los creyentes de hoy. Aunque perciben la voluntad de Dios, sin embargo no ceden a ella. Por el contrario, los que han sido quebrantados por Dios, van a parar al otro extremo y aceptar sin vacilación todo lo que les sucede. La verdad se halla en el centro. Obedezcamos de corazón y aceptemos después de habernos asegurado de su origen.
Qué triste, sin embargo, que muchos creyentes plenamente consagrados no disciernan esta diferencia. Estos cristianos, pues, se someten pasivamente a su ambiente y consideran que todo lo que les sucede es por orden de Dios. Esto da lugar a que los espíritus malignos los atormenten y los perjudiquen. Estos espíritus proporcionan un ambiente, sus trampas, con el cual entrampar al santo para que ejecute su voluntad, o bien combinan las circunstancias para perturbarle. Los creyentes pueden entender esto mal, como si fuera lo que Mateo 5:39 manda cuando dice, no resistáis al malvado, sin recordar que Dios les llama a luchar contra el pecado, 12:4. Al vencer al ambiente, están venciendo al espíritu de este mundo. Los factores de este malentendido sobre lo que Dios ordena son: A. Los creyentes no usan su voluntad para escoger y decidir. B. Dios ciertamente no les oprime con el ambiente. Y C. Los espíritus malignos utilizan las circunstancias ambientales como una sustitución de su voluntad pasiva. En vez de obedecer a Dios, estos creyentes, en realidad, están obedeciendo a los espíritus malignos. Los sufrimientos y la debilidad. Al haberse entregado plenamente a Dios, el cristiano de modo natural admite que debe andar en el camino de la cruz y sufrir por amor a Cristo. Además, reconoce la futilidad de su vida natural y desea ser débil a fin de poder ser fortalecido por el poder de Dios. Estas dos actitudes son dignas de elogio, pero pueden ser utilizadas por el enemigo si no son comprendidas debidamente. Después de haber reconocido que hay algo de gran provecho en el sufrimiento, el cristiano, tras la consagración, puede someterse pasivamente a todo lo que le llega sin hacer preguntas. Simplemente cree que está sufriendo por el Señor y que por ello es provechoso y digno de recompensa. De lo que no se da cuenta es de que, a menos que esté ejerciendo intencionalmente su voluntad tanto al aceptar lo que Dios destina como al resistir lo que procede del enemigo, su aceptación pasiva de todo sufrimiento, sin duda va a ofrecer una oportunidad excelente al espíritu maligno para atormentarle. El sufrir de la mano del espíritu maligno y creer al mismo tiempo la mentira satánica de que su sufrimiento emana de Dios, meramente da al enemigo el derecho de continuar el ataque. La persona no se da cuenta de que el sufrimiento no procede de Dios, sino que viene del hecho de que cumple las condiciones para la operación de los espíritus malignos. Todavía cree que está sufriendo por la Iglesia y que puede completar lo que falta de las aflicciones de Cristo por amor a su cuerpo. Este cristiano se considera un mártir, en tanto que, de hecho, es una víctima. Se gloría en estos sufrimientos, pero constituyen síntomas de la invasión del adversario. Deberíamos notar que todas estas aflicciones que proceden de la obra de los espíritus malignos carecen de sentido y son inútiles. Aparte del hecho de que uno está sufriendo, no tienen sentido alguno. El Espíritu Santo no da testimonio a nuestra intuición de que proceden de Dios. Si el creyente investigara un poco, descubriría que él no tenía estas experiencias antes de haberse ofrecido al Señor y haber escogido sufrir. Al tomar la decisión, de modo automático acepta todos los sufrimientos como procedentes de Dios, aunque sean causados por el poder de las tinieblas. Ha cedido terreno a los espíritus malignos, ha creído sus mentiras y como consecuencia su vida está marcada por sufrimientos irrazonables y sin sentido. El conocer la verdad que se refiere a las obras profundas del espíritu maligno ayuda al individuo no solo a vencer los pecados, sino a eliminar aflicciones innecesarias también. El Hijo de Dios puede haber caído en el mismo concepto erróneo respecto a la debilidad. Cree que ha de mantener una condición de debilidad para así poseer siempre la fuerza de Dios. ¿Por qué no ha afirmado el apóstol Pablo que, cuando soy débil entonces soy fuerte? 2 Cor. 12:10. En consecuencia, el creyente quiere ser débil para así poder ser fuerte. No se da cuenta de que el apóstol no ha querido ser débil, sino que meramente está refiriendo sus experiencias de cómo la gracia de Dios le fortalece en la debilidad para el cumplimiento del propósito de Dios. Pablo no ha deseado esta debilidad, con todo, Dios le ha fortalecido en ella.
Pablo no está tratando de persuadir al creyente fuerte a escoger, a propósito, ser débil a fin de que Dios pueda fortalecerle después. Simplemente está mostrando al creyente débil el camino a la fortaleza. Escoger la debilidad y elegir el sentimiento cumplen, los dos, los requisitos para la operación de los espíritus malignos, ya que, al hacerlo, la voluntad del hombre es colocada en el lado del enemigo. Esto explica por qué innumerables hijos de Dios que gozan de buena salud al comienzo, están diariamente debilitados después de que deciden ser débiles. La fuerza que esperaban no surge, pronto pasan a ser una carga a los demás, son inútiles en la obra de Dios. Esta elección no lleva consigo el poder de Dios, más bien lo que hace es proveer a los espíritus malignos terreno para que ataquen. A menos que estos santos resistan de modo persistente su debilidad, van a encontrar una debilidad prolongada. El punto vital. Lo que hemos descrito puede aplicarse de modo primario a los casos serios, muchos otros no han llegado a estos extremos. El principio implicado es, sin embargo, el mismo para todos. El diablo no deja de actuar siempre que hay pasividad en la voluntad o un cumplimiento de sus condiciones de trabajo. Aunque algunos cristianos no hayan escogido específicamente sufrir o ser débiles, sin embargo, sin darse cuenta, ellos mismos se han hundido en la pasividad, cedido con ello terreno al enemigo y caído en una situación peligrosa. Que todo el que tenga esta experiencia se pregunte si ha cumplido los requisitos para la operación de los espíritus malignos. Esto les salvará de muchas ocurrencias fraudulentas y muchos sufrimientos innecesarios. Sabemos que el enemigo hace uso de la verdad, sin embargo, la distiende más allá de sus límites. ¿Cuál de las siguientes cosas no es verdad? Negarse a uno mismo, sumisión, esperar las órdenes de Dios, sufrimiento, y así sucesivamente. A pesar de todo, los espíritus malignos explotan la ignorancia del creyente de los principios de la vida espiritual para desviarle hacia el cumplimiento de los requisitos para su operación. Si fallamos en juzgar el principio subyacente en toda enseñanza, por lo que respecta a cubrir las condiciones del Espíritu Santo o las de los espíritus malignos, nos veremos engañados. Toda distensión de la verdad es muy precaria. Tengamos mucho cuidado a este respecto. A estas alturas deberíamos estar familiarizados plenamente con la distinción básica entre la obra de Dios y la de Satán. A. Dios quiere que el creyente coopere con él al ejercer su voluntad y usar todas sus capacidades para estar lleno del Espíritu Santo, pero que B. Con miras a facilitar su obra, el espíritu malvado exige del creyente que sea pasivo en su voluntad y niegue el uso de alguna parte de sus capacidades a todas ellas. En el primer caso, el Espíritu de Dios llena el espíritu del hombre y le imparte vida, poder, liberación, ampliación, renovación y fuerza, para que el hombre pueda verse libre y sin trabas. En el segundo caso, Satanás ocupa los órganos pasivos del hombre y, si no se le ha notado, sigue destruyendo su personalidad y voluntad, al reducirle a un muñeco, subyugando su alma y cuerpo y dejándole atado, oprimido, desolado y encarcelado. El Espíritu Santo capacita al creyente a conocer la voluntad de Dios en su intuición, de modo que pueda entenderla después con su mente y llevarla a cabo libremente al ejercer su voluntad. El espíritu satánico, sin embargo, pone a la persona bajo la opresión de poderes externos que le parecen al hombre que representan la voluntad de Dios y le obliga a obrar como una máquina desprovista de pensamiento o decisión. Hoy muchos de los hijos de Dios han caído, sin darse cuenta, en la pasividad, su voluntad y mente cesan de funcionar, de ahí que experimenten sufrimientos indescriptibles. Del mismo modo que hay leyes para todo en el reino de la naturaleza, también hay leyes para todo en el reino espiritual, ciertas acciones producen ciertos resultados. Dios, que establece estas leyes, Él mismo las respeta. Todo el que infringe una de estas leyes, voluntaria o involuntariamente, tiene que cosechar las consecuencias correspondientes.
Pero si el hombre ejerce su voluntad, mente y fuerza para cooperar con Dios, su espíritu va entonces a trabajar, porque esto es también una ley. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.